Y nada, vamos a continuar, ya esta es la última parte de nuestro video. Vamos a ver qué es el fin de la revolución. ¿Por qué lo ponemos entre signos de interrogación? Porque como vimos la sesión anterior, no podemos hablar de un fin específicamente como una fecha, porque la Revolución Mexicana fue un proceso muy complejo que tuvo muchas vertientes. Si nos acordamos un poquito de la clase anterior, podemos recordar que mientras muchos historiadores piensan que el fin de la Revolución Mexicana se da con la presidencia de Venustiano Carranza y con la promulgación de la Constitución de 1917, muchos también piensan que esto se va a alargar y alargar y alargar todavía hasta casi entrados los años 40. ¿Por qué? Porque después de 1917 siguió habiendo pequeñas luchas en células mucho más limitadas en diferentes partes del país que seguían buscando y seguían luchando por algunos de los ideales que se habían planteado en la revolución. Muchos también piensan o creen o argumentan que la guerra cristera también va a ser una extensión nada más de la lucha revolucionaria. Pero eso ya lo veremos más adelante cuando en nuestro tema que sigue veamos la guerra cristera. Ahorita vamos a ver los difíciles años después de 1917, cómo se siguieron dando este tipo de luchas y este tipo de problemáticas, y también cómo se idealizó lo que fue el conflicto revolucionario. ¿Por qué hablamos de una idealización? Ahorita lo vamos a ir platicando poco a poco. Continuación de la lucha en pequeñas células. Como sabemos, muchos de los ejércitos o de las pequeñas milicias que seguían en conflicto no estaban de acuerdo con cómo se estaban llevando las cosas porque consideraban que, que no se había cumplido con los ideales de la revolución. Entonces, como ellos seguían estando inconformes, seguían luchando, seguían peleando, seguían reclamando las tierras, querían esto de el reparto equitativo de las tierras también, y seguía la lucha en muchas partes del país, en el norte, en el sur, en el centro, en el occidente, en el este, en todos lados. Entonces, no podemos hablar de que la revolución pudo tener fin en ese momento. Sin embargo, nosotros vamos a tomar el fin de la revolución como con la promulgación de la Constitución para fines metodológicos y para fines de nuestra clase. Lo que sí tenemos que entender es que aunque nosotros veamos el fin ahí, las luchas armadas van a continuar muchos años después. Este, Esto es importante de señalar porque muchas de las personas seguían muy inconformes al argumentar que ellos habían luchado, que ellos habían ido a la revolución, que ellos habían perdido a lo mejor a muchas partes, muchos elementos de su familia, o que la revolución les había quitado a lo mejor a algún hijo, alguna esposa, alguna hija, como sabemos que se daba tanto en esos años, que nada más llegaban a los pueblos, saqueaban, se llevaban a las personas y desaparecían. Entonces, muchas de las personas estaban muy inconformes por eso, porque al ellos haber perdido gran parte de su familia, gran parte de sus propiedades, gran parte de sus tierras, no habían visto una justicia social como tal. Entonces estas guerrillas van a continuar durante muchos años y las pequeñas células van a empezar a triunfar, van a empezar a ganar estas tierras, van a empezar a expropiar estas tierras y va a surgir esta frase que a lo mejor en alguno de nuestros momentos de niñez o de juventud o de alguna parte de nuestras vidas hemos escuchado. A lo mejor ya no les tocó a ustedes por ser una generación más moderna, pero yo me acuerdo que todavía mi bisabuelo llegaba a decir, es que ya nos hizo justicia la revolución. Esta fue una frase muy emblemática de estos tiempos, porque se empezó a usar como cuando las personas ya tenían una cierta estabilidad, cuando ya les entregaban una parte de sus tierras, cuando ya lograban conseguir tierras de cultivo para trabajarlas, decían entre ellos mismos, ya nos hizo justicia la revolución, porque al momento de que se empezaron a repartir las tierras, ahora sí ya la gente empezó a decir, bueno, todo por lo que habíamos luchado, todo por lo que habíamos peleado, todo lo que perdimos, al fin está haciendo, al fin está rindiendo frutos. Entonces esto volvió un tema un poco idealizado al conflicto revolucionario.
porque mientras a muchas personas sí les tocó el reparto de tierras, sí les tocó que pudieran mejorar un poquito su calidad de vida, hubo otras personas que a pesar de haber luchado, que a pesar de haber este, tenido una influencia directa en el conflicto revolucionario, nunca les llegó esta justicia, nunca les hizo justicia la revolución. Entonces se empieza a ver también como un conflicto por ahí perdido en el ideal mexicano, que siempre está esperando que la revolución haga justicia, ¿no? A mí me tocó todavía conocer a un señor hace unos 5 o 7 años más o menos, que seguía diciendo que él estaba esperando que le hiciera justicia a la revolución. Entonces, como podemos ver, a lo mejor alguno conocemos a una persona así. Y pues nada, esto es al respecto de la idealización del conflicto. Se empezó a ver como un conflicto romántico en el sentido, ¿cómo decirlo? Con todas las comillas posibles. Romántico en el sentido de que se idealizó, en el que se creó como este ideal de la Revolución Mexicana como el movimiento de los oprimidos y el movimiento de las personas que estaban buscando justicia. Y aunque no lo recibieran la mayoría, se seguía viendo como tal, ¿no? También vamos a tener otro factor importante, esto es la idealización del conflicto, como ya lo he mencionado. Muchas veces podemos pensar que la revolución fue aquella última gran hazaña de los mexicanos en donde buscaron la libertad, en donde buscaron mejorar toda su calidad de vida, pero tristemente no todo el mundo pudo conseguir esto. Si bien muchas personas sí precisamente consiguieron que sus tierras fueran de su propiedad, consiguieron que ellos pudieran trabajar sus parcelas, sus tierras de cultivo, no todas las personas pudieron gozar de lo mismo. Muchas personas están de acuerdo con la revolución y muchas no lo estuvieron en su momento porque perdieron más de lo que pudieron haber recibido como una ganancia. Y no hablo únicamente de pérdidas económicas, sino una pérdida de familiares, una pérdida de a lo mejor hijos, hijas, qué sé yo, ¿no? Entonces, es importante resaltar esto, porque no podemos hablar únicamente de una revolución buena o una revolución mala. Una revolución es un proceso complejo en donde unas partes van a salir beneficiadas y otras no. Algo que contribuyó mucho a esta idealización del conflicto fue precisamente el factor artístico de la revolución. ¿Por qué? Porque a raíz de la revolución se empezó a crear este ideal nacional del deber ser mexicano, ¿no? Se empezó a plantear un poquito, bueno, ¿qué es ser mexicano? ¿Qué es ser revolucionario? ¿Qué es estar a favor o en contra de la revolución? Y el arte fue un factor fundamental porque nosotros podemos ver a lo mejor los murales de los muralistas mexicanos, valga la redundancia, cómo retrataban al pueblo revolucionario, cómo retrataban el conflicto armado. Esto va a crear como un sentimiento de nacionalismo en todos los mexicanos. Igual pasó con los corridos, cómo se idealizó y se romantizó la idea de la soldadera, del soldado que se va, de el hijo joven que se va a la revolución a pelear por un país mejor. Todo esto contribuyó también a la idealización del conflicto armado. También en la literatura tenemos algunos ejemplos, como la novela de la Revolución. Esa es una buena manera de verlo. Si tienen la oportunidad, Los de Abajo es la novela de la Revolución por excelencia. Está en internet por si alguien quiere leerla. Es de Mariano Azuela, es muy digerible, es muy llevadera, muy entretenida de leer también. Y también tenemos a Nelly Campobello en su libro que se llama Cartucho. Relata la vida de los revolucionarios, la vida en el norte de México en la época de la revolución, pero esto narrado desde la perspectiva de una niña. Como una niña es la que ve y no entiende, no comprende, cómo se asusta, cómo se vuelve parte también de su vida cotidiana, el ver a los muertos de la revolución tirados por la calle, en ver a los colgados en los árboles, en los caminos, etcétera, etcétera, etcétera. Eso también contribuyó mucho a que se forjara un ideal de lo que sucedía durante la revolución. Dos escritores también que podemos leer si nos interesa este tipo de temas son Juan Rulfo
y Agustín Yáñez. Si bien ellos no tratan la temática de la revolución como tal, sí nos permiten ver en algunas de sus obras todos los estragos que se vivían en la provincia mexicana a raíz de la revolución, cómo los llanos estaban desiertos, cómo la marginalidad estaba presente en la mayoría de las personas, cómo no se podía hablar de una justicia social tampoco. Y ellos más bien no narraron el conflicto armado, sino que nos muestran un panorama de lo que pasó después, los años postrevolucionarios y cómo lo vivía la gente normal, la gente de a pie en la provincia mexicana. Ahí están también en internet, hay varias cosas de ellos, de Agustín Yáñez y de Juan Rulfo. El Llano en Llamas, por ejemplo, de Juan Rulfo es un libro extraordinario de cuentos donde podemos ver este tipo de cosas. Por si a alguno le interesa, pues ahí queda el dato. Y pues nada, esto sería todo por la sesión de esta semana, de nuestra novena sesión. No sabemos si vaya a haber más de esta manera o si ya después de vacaciones y una semanita después que ya vimos que se alargó un poco esto de la contingencia hasta el 30 de abril. Entonces lo más probable es que al menos tengamos por lo menos una sesión más en, de esta manera digital. Pero pues nada, esto sería todo por la clase de hoy y ya la siguiente semana son vacaciones. Entonces, pues eso es todo por ahora. Espero que estén muy bien, espero que tengan buenas vacaciones, pero no salgan, o sea, acuérdense de no salir, pero no por ello no pueden tener unas bonitas vacaciones. Cuídense mucho, lávense las manos, manténganse con su sana distancia y pues nada, espero que estén muy bien y espero verlos pronto. Espero que este video les guste y pues nada, nos veremos en unas semanitas más. Bonitas vacaciones.